Bueno, hablemos de lo que pasó el domingo. Primero los datos y después mis valoraciones. Laura Fernández ganó las elecciones presidenciales en primera ronda con un 48,30%, lo que equivale a 1.191.727 votos. El segundo lugar fue para Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, con un 33,44%, y en tercer lugar Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana, con un 4,85%. El abstencionismo bajó respecto a la elección de 2022 y se ubicó en 30%. La victoria de Fernández no deja lugar para dudas o matices. Arrasó. Y esa es la verdad. Laura es la presidenta más votada en una primera ronda en la historia de nuestro país, superando a su tocaya, Laura Chinchilla, que recibió unos 900,000 votos en 2010. Fue una victoria tan contundente que Pueblo Soberano ganó en 6 de las 7 provincias: San José, Heredia, Alajuela, Punta Arenas, Guanacaste y Limón. En esta última incluso obtuvo el 65% de los votos. Cartago fue la única en la que ganó Ramos. Ese apoyo abrumador se dio también en la papeleta para diputaciones. Pueblo Soberano tendrá 31 representantes en la Asamblea Legislativa. Esto constituye la fracción oficialista más grande que ha tenido un gobernante desde hace 40 años. En Guanacaste se llevaron 3 de 5 curules, en Punta Arenas 4 de 6 y en Limón 4 de 5. Es apabullante. En San José se llevaron 8 y en Alajuela 7. Estas fueron parte de sus primeras palabras como presidenta electa. Hoy, 1 de febrero de 2026, Costa Rica ha cerrado un ciclo en su historia política. Lo que se llamó la Segunda República, labrada en 1948, en campos de batalla, anegados con la sangre de nuestros padres y hermanos, ha quedado en el pasado. Y es que son palabras fuertísimas las que dice doña Laura, pero del resto del discurso hablaremos más adelante. Esa misma noche, Ramos, Dobles y Robles aceptaron sus derrotas. Seremos oposición constructiva, pero eso no significa permitir que hagan cosas indebidas ellos. En democracia se vale disentir, se vale criticar. Y también demostraremos que podemos cumplir los acuerdos. Construimos esta campaña a base de acordar, de buscar pactos, de buscar a la sociedad civil. La sociedad civil tiene que seguir fuerte, participativa. No caigan en su espíritu de lucha. Sigamos luchando por resolver los problemas todos juntos, porque hemos recibido una antorcha de las generaciones pasadas. La casa común la estamos cuidando ahora, la tenemos que legar a nuestros hijos e hijas. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro compromiso. Les garantizo que desde hoy y a partir de mañana hago un llamado a todas las fuerzas democráticas en este país para que unamos esfuerzos, para que sigamos haciendo un bloque democrático que garantice que no va a haber ningún avance antidemocrático ni autoritario en este país. Más que nunca las fuerzas democráticas tenemos que unirnos, hacer un bloque democrático que vaya a defender. Vamos a ir a todos los espacios, no vamos a permitir que se dañe a Costa Rica. Más que nunca todos tenemos que unirnos en una gran coalición democrática que defienda esta tierra, que defienda esta patria. No se vayan ustedes, no lloren ustedes, no se sientan tristes, porque cuando uno defiende una idea en las urnas, la defiende con más fuerza en la calle. Este país vale mucho la pena. Ahora hablemos de cómo quedó conformada la Asamblea Legislativa. Como les dije, la bancada más grande será la de Pueblo Soberano,
quienes tendrán 31 curules en Cuestemoras. Entre las figuras más destacadas están Nogui Acosta, ex ministro de Hacienda y quien se inventó un caso de evasión fiscal contra el dueño de CR Hoy, medio opositor al gobierno. Acosta tiene 11 causas penales abiertas en el Ministerio Público: prevaricato, nombramientos ilegales, fraude contra la hacienda pública y más. Otra conocida es Marta Esquivel, expresidenta de la Caja, institución a la que le debe algunos cuantos millones por sobresueldos que se ha negado a devolver. Esquivel también tiene causas penales abiertas, entre esas las relacionadas con el caso Barrenador y otras por peculado, malversación de fondos y abuso de autoridad. Ana Catarina Müller, ex ministra de Educación a la que simplemente no le dio la gana presentar ninguna ruta de la educación. Al menos 8 expedientes penales en investigación por nombramientos ilegales, tráfico de influencias y otros. Stefan Brunner también será diputado luego de haber sido vicepresidente en esta administración. 5 causas penales abiertas. Y así varios más: Esmeralda Britton, Roiner Mora, Juan Manuel Quesada, Nayuribe Guadamuz, todos parte de esta administración en algún momento. Y bueno, Robert Jr., el famoso TikToker, ahora será diputado. Pero tal vez el caso más desagradable es el de José Miguel Villalobos, abogado personal del presidente Rodrigo Chávez, conocido por defender a los imputados en el caso de La Trocha y por defender personas acusadas por narcotráfico. Además, recientemente defendió a un pastor evangélico por violar a una niña de 14 años. Villalobos sostiene, hasta el día de hoy, que eso era una relación normal. 31 diputados y diputadas tiene esta gente. Pero no estarán solos. La resistencia va a tener que pasar por el Partido Liberación Nacional, el cual obtuvo 17 curules. Mucha gente desconocida, lo cual es un poco preocupante porque no sabemos realmente si van a ser oposición o se van a unir al poder. Nombres como Álvaro Ramírez, ex candidato a vicepresidente con Figueres y hasta hace poco jefe de campaña de Álvaro Ramos, encabeza este grupo. Luego tenemos uno que, si bien es un crack en lo que hace, ya se convirtió en uno de los mismos de siempre. ¡Los mismos de siempre! José María Villalta encabezará la fracción del Frente Amplio, que llega con 7 diputaciones en total, una más que las que tuvieron en este periodo. Edgardo Araya, también una persona conocida, tendrá su curul, junto con otras 5 personas relativamente jóvenes y en su mayoría mujeres, que llegarán, espero, a hacer un igual o mejor trabajo que el que ha hecho la fracción actual. 31 más 17 más 7 suman 55. Quedan solamente 2 espacios. Uno de ellos será para Abril Gordienco, del Partido Unidad Social Cristiana. Así es, el PUSC pierde prácticamente todas las curules que tenía y queda con una fracción unipersonal. Abril, espero, por la decencia y espíritu democrático por el que se le conoce, será una más del bloque opositor dentro de la Asamblea Legislativa. Y el último espacio será para Claudia Dobles, la hasta hace una semana candidata a la presidencia de la coalición Agenda Ciudadana. Claudia logra resucitar, en parte, al PAC, que está dentro de esa coalición, partido ausente por estos 4 años luego de la estrepitosa derrota electoral de 2022 liderada por, si me permiten, el peor candidato que ha tenido esa agrupación. Y hablando de partidos ausentes, el apabullante triunfo de Pueblo Soberano hizo que varios partidos quedaran sin representación legislativa. Uno es Progreso Social Democrático, el otro es el Liberal Progresista, que, a ver, para nadie es una sorpresa luego del desastre de fracción que tuvieron y el pésimo trabajo que hicieron en estos 4 años. Y de último, pero no menos importante, Nueva República, la agrupación evangélica liderada por Fabricio Alvarado y que sirvió de alfombra todo este tiempo al oficialismo, fue absorbida completamente por el chavismo y eso significa su desaparición legislativa. De hecho, Alvarado dijo que ya no será más candidato presidencial. Algo bueno tenía que traer esta elección. Pero bueno, entremos al fondo y a una de las preocupaciones que tenemos, creo que todos y todas. ¿Qué pueden y qué no pueden hacer con 31 votos? Vean, yo no les voy a mentir. Pueden hacer bastante. Esa cantidad de votos significa que tienen lo que se conoce como mayoría simple. Es decir, pueden aprobar proyectos de ley que no requieren mayoría calificada, o sea 38 votos. Leyes ordinarias. Pero no se dejen engañar por ese término.
siguen siendo leyes bien importantes. Por ejemplo, el presupuesto nacional va a contar con los votos para decidir a qué institución darle más dinero y a cuál no. Educación, seguridad, sistema penitenciario, becas, el PANI, todo pasa por el presupuesto. Incluso el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y las universidades públicas reciben su dinero de allí. Les dije que no era menor. Podrán nombrar a la defensora o defensor de los habitantes y el nombramiento más importante quizá, el Contralor o Contralora de la República, con quien Chávez se ha peleado una y otra vez durante su administración. A Marta Costa, actual jerarca, se le vence su nombramiento en 2 años y podríamos dar por un hecho que la Asamblea no la va a reelegir. Pondrán a alguien afín a ellos que les permita hacer lo que les dé la gana en términos de contratación pública. Así de fuerte. Pueden hacer otras cosas dentro de la Asamblea, como tener control del directorio legislativo, que a su vez controla la agenda, integración de las comisiones, nombramientos de personas dentro del Congreso y un largo etcétera. Con esa mayoría también podrán bloquear la creación de comisiones investigadoras e incluso interpelaciones a ministros o ministras del gobierno, es decir, no tendrán que ir a rendir cuentas ante los diputados. Podrán también votar fácilmente leyes como jornadas 4x3, reformas al Código Penal para aumentar penas, el de la Marina de Cruceros de Limón, vender el BCR y otros. Bueno, pero ¿qué no pueden hacer? A pesar de esto, no lograron los 38 diputados que se necesitan para pasar cosas más grandes y peligrosas en lo inmediato. No podrán, por sí solos, y luego les explico por qué digo esto, reformar la Constitución para aprobar la reelección continua de un presidente. Tampoco podrán remover magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no podrán aprobar grandes créditos internacionales o aprobar leyes que modifiquen el funcionamiento del Poder Judicial o el Tribunal Supremo de Elecciones. Ahora, dije por sí solos porque solamente necesitan 7 votos más para poder hacer todo eso. Y para estas personas que ejercen el liderazgo desde la intimidación y la amenaza, no va a ser tan difícil conseguirlos. Hasta podrían sobornarlos, qué sé yo. O tal vez ni eso necesiten hacer. Tomen el ejemplo de Carolina Delgado o Gilbert Jiménez, 2 diputaciones actuales de Liberación Nacional que se arrodillaron ante el chavismo. Y no les digo esto para asustarles, pero sí para tener presente la realidad de lo que podría o no pasar. Bueno, David, pero ¿usted qué piensa de todo esto? Siendo muy honesto, yo estoy ahuevadísimo. Estoy triste, angustiado, asustado y muy preocupado. El mensaje de las y los electores es clarísimo. Quieren algo diferente y no seguir con los partidos y forma de gobernar que hemos tenido durante décadas. Las razones pueden ser muchas. Análisis van y análisis vienen. Lo que yo sí tengo claro es que Costa Rica se enrumba hacia un autoritarismo sin precedentes en la historia reciente. No por nada la presidenta electa dijo esto. El cambio será profundo e irreversible. Ella y sus jefes, literalmente su jefe, quieren hacer lo que ya se ha hecho en otros países de la región y no voy a explicar acá porque ya lo he explicado, pero que busca concentrar el poder en un solo grupo o en una sola persona. El mensaje de doña Laura fue uno de amenaza. Con vista a los resultados electorales de esta jornada, me atrevo a vaticinar que uno de los cambios más significativos y característicos de la Tercera República que hoy se inaugura será lo relativo a la forma en que actúa la oposición al gobierno y los partidos políticos en general. En una democracia sana, las fuerzas opositoras deben ser vigilantes y fiscalizadoras del accionar gubernamental, pero también tienen que ser propositivas y sobre todo coherentes y leales a los intereses de la ciudadanía. Eso es escalofriante, ¿saben? Es un mensaje directo a la oposición, no solo de partidos políticos, sino a toda la prensa y a la ciudadanía en general que se opondrá a este gobierno. O se alinean a lo que nosotros decimos y queremos, o habrá consecuencias, básicamente. El principio es muy sencillo. La ley que no sirve, que se volvió obsoleta,
que se convirtió en un lastre al desarrollo nacional, se modifica o se deroga. ¿Escuchan eso? Sienten la forma autoritaria de hablar. Sienten el se hace lo que yo diga y lo que yo quiera y punto. ¿Qué es una ley que no sirve? ¿Quién determina si una ley está obsoleta? En su visión de país, ellos y nadie más. Ellos deciden, ellos mandan, ellos hacen lo que quieran. Creo que la prensa debe ser auténticamente libre para cumplir su labor cotidiana de informar a la ciudadanía sobre el acontecer nacional. Y que la libertad de prensa, así entendida, comprende el deber y el derecho a la crítica periodística. Pero convengamos también que el periodismo es en esencia y por definición un servicio a la sociedad. Es un servicio a la sociedad enmarcado por los deberes de la objetividad, de la veracidad y de la responsabilidad. Por consiguiente, concluyamos que la libertad de prensa, de la que tanto se habla y especula, en realidad es una garantía democrática en favor del pueblo o de la ciudadanía. Y no cabe pretender convertirla en moneda de trueque que se otorga a los dueños de los medios de comunicación para que estos trafiquen con la información pública y puedan administrarla en forma chantajista y hasta extorsiva para favorecer intereses económicos particulares. Es que en serio, se vienen con todo, gente, con todo y contra todos aquellos que no estemos alineados con ellos. No voy a poner más del discurso para que esto no se haga más largo de lo que debería, pero espero haber hecho un buen trabajo de resumen de lo que fue la jornada electoral. Por lo pronto, yo personalmente no estoy en condiciones de seguir haciendo la hora tica como si nada hubiese pasado. Es la verdad, me tomaré un descanso de al menos 2 semanas. Me iré de vacaciones y tomaré un poco de aire fresco, esperando volver con más claridad de lo que sigue. Porque no serán tiempos bonitos para la oposición, ni para medios independientes como este, que a pesar de que hay alguna gente que nos apoya, apenas subsistimos con lo mínimo. Vendrán con todo y contra todos, y no tendrán ningún reparo en meterse hasta con las vidas personales de quienes no les agachemos la cabeza. Agrupémonos, apoyémonos unos a otros, abracémonos, lloremos si hay que llorar, pero no permitamos que se adueñen del país que tanto amamos, porque no es de ellos, no es de Rodrigo, ni de Pilar, ni de Laura, ni de sus financistas, es de todas y todos nosotros, incluso los que no votamos por ellos. Porque como diría el gran poeta puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, de aquí nadie nos saca, de aquí no nos movemos, porque esta es nuestra casa, donde nacieron nuestros abuelos. Nos escuchamos la próxima vez. Chao.